Buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a este su programa, Ni Más Ni Menos. Hoy Arturo Méndez, productor de este espacio con ustedes, porque Chesnel Calcaño está en labores propias del ejercicio de su profesión como abogado y está fuera de la ciudad. Gracias por permitirnos a esta hora de la noche. Les recordamos que este programa se retransmite por Facebook Live, tanto por nuestra página Ni Más Ni Menos, como por la página de NJ Productora 2021. Pero si usted desea también, puede verlo mañana en la tranquilidad de su descanso en nuestro canal de YouTube. Usted pone la fecha del programa que quiere ver y ahí lo subimos todos los días sin edición alguna, ni más ni menos. Una producción de un servidor de ustedes para Televiaducto SRL. Y empezando como cada día lo hacemos, informando sobre la positividad de los afectados por el virus del COVID. Tenemos que el Ministerio de Salud Pública reportó 7.024 nuevos casos positivos. En el boletín epidemiológico número 672, en las últimas 24 horas se procesaron 27.988 pruebas en todo el país, de las cuales 12.658 correspondieron a una cadena de reacción rápida o polimerasa y 15.330 pruebas de antígenos. La entidad reportó que no hubo muertes y señala que el total de defunciones registradas se mantiene en 4.274. La letalidad por la enfermedad continúa baja y se sitúa en 0,81%. Estos son los datos que ofrece el Ministerio de Salud Pública. Recordemos que la Junta Central Electoral tiene otro reporte que prácticamente duplica o más que duplica la cantidad de estos defunciones. Y un anuncio muy importante: el Ministerio de Salud Pública reitera que a partir del 31 de enero, entiéndase, hoy contamos a 20, en 11 días usted no podrá realizar ninguna actividad propia de la vida civil republicana, porque los mayores de 18 años tendrán que haber completado el esquema de las 3 dosis de vacunas contra el coronavirus para entrar a espacios cerrados y abordar el transporte público. El director jurídico del Ministerio de Salud Pública, Luis Manuel Tolentino, insistió en que esa medida está contenida en la resolución 000069 y se aplicará en todo el país. Indicó que solo podrán mostrar tarjeta con 2 dosis las personas que dieron positivo recientemente y que para ello deben presentar una prueba de COVID positiva. Miren, yo no entiendo cómo va a ser esto, la verdad, porque mucho más de la mitad de la población no tiene la segunda dosis. Y no se puede administrar la tercera dosis sin la segunda. Lo que indica que vamos a tener serios problemas. Por eso es que vemos que en la mayoría de los lugares ya no se están pidiendo. Ya usted entra a los bancos sin ninguna restricción. No le piden ni a los supermercados. Ni en bancos, ni supermercados, ni en ningún lugar de acceso público, porque los negocios no van a cerrar por falta de clientes, porque el gobierno no planificó bien este asunto. Esa campaña de hasta 4ª dosis o de vacunar niños cuando los adultos no tienen la mayoría la segunda dosis, es una falta de planificación. Hemos hablado mucho de eso. Y la verdad que no entiendo cómo se piensa mantener esta medida con un pueblo que no responde todavía al esquema que ha planificado, que se ha planteado el gobierno de la vacuna. No hay una campaña enfática en torno a eso
a exigir sobre todo la segunda dosis. No podemos vacunar con tercera ni cuarta si no hay segunda. Pero además no podemos vacunar con segunda si no hay primera. Hay más de un 30% de la población, mucho más. Mucha gente dice que es un 40% que no tiene ninguna. Entonces, no sé dónde iremos a parar. Yo tengo 3. Entiendo que el gobierno debe aplazar eso de la cuarta y la vacuna de los niños, y esto lo he escuchado decir de personas con gran conocimiento en aplicación de políticas públicas, en políticas públicas aplicadas a la salud. Grandes conocedores de eso, infectólogos. Hay que insistir en la campaña de que hay que vacunarse, es verdad. Pero por parte, como decía el destripador, por parte, porque insisto, tratar de que el que no sea vacunado, que cree conciencia y se vacune. El que tiene la primera, que se ponga la segunda. El que tiene la segunda, que se ponga la tercera. Vamos a aguantar un poco el asunto de la cuarta en una población donde nos vamos a poner la cuarta 500, 400, 500, 600 mil personas que tenemos la tercera. Ojalá que la gente entienda que la vacuna es la única forma, la vacuna junto con las medidas de distanciamiento, con las medidas de protección, con las medidas que han impuesto los organismos médicos que tienen que ver con aplicación de políticas públicas tendentes a la salud, como la Organización Mundial de la Salud, la Panamericana de la Salud, el Ministerio de Salud Pública y las sociedades médicas especializadas en estos temas, que insisten en que hay que mantener distanciamiento, protección total con el tapaboca, el famoso tapaboca, le decimos mascarilla, pero es más que un tapaboca y nariz. Y seguir las orientaciones. No saldremos de esto hasta que en verdad no nos pongamos para ello. Los chinos, de donde vino esta pandemia y que tienen cerca de 1.400 millones de habitantes, han logrado controlar esta pandemia. ¿Por qué nosotros, que somos un país muy pequeño, un país insular, no podemos hacerlo? Vamos a lograr esto porque es necesario. Tenemos que retornar a la vida activa. Ninguna nación del mundo, ningún pueblo del mundo puede pasarse la vida en las condiciones que estamos, con temores, miedos y temores. Vamos a crear conciencia como forma y manera de que no tengamos que vivir con miedo. Porque una cosa es vivir con miedo y otra cosa es vivir protegido. Hay que estar protegidos siempre, los tiempos han cambiado mucho. Y antes cualquier diarrea te mataba, cualquier gripe te mataba. Y había unas variables toferina que mataban a la gente. Vamos a vivir como personas civilizadas, entendiendo que debemos cuidarnos de males, que nadie debe velar por la vida más que nosotros mismos. Vamos a nuestra primera pausa comercial y cuando retornemos, Santa Arias y el abusador de Baní. ¿En qué está este caso? Cuando retornemos luego de esta pausa, no le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía. Miren, el episodio que sucedió el día 1 de enero a la 1 de la madrugada, donde un señor llamado Alexis Villalona
golpeó misericordiamente a esta dama que vemos en pantalla, que con gorra, la gorra no es necesaria para el asunto de la protección con el COVID, pero sí con mascarilla. Es Santa Arias. Familiares de Santa Arias, hoy se conocía la medida de coerción contra Alexis Villalona, donde se esperaba, el Ministerio Público solicitaba 1 año de prisión preventiva y no se pudo conocer. Y vamos a decirle las razones por qué. Pero abogados, familiares denunciaron que abogados no permiten verla y la mantienen secuestrada. Esta información la dieron tanto el hermano como la hija de Santa Arias y revelaron que una de las magistradas les impide acercarse y esta les contó que Luis Abinader le había puesto un abogado. Ella está secuestrada, presa, porque hace un rato entramos todos y una magistrada de nombre Alexandra, dicen solamente Alexandra, pero es Alexandra Mariñez, la que es fiscal de Peravia, del Distrito Judicial de Peravia, y que está asignada al caso de Santa Arias, nos prohíbe el acceso hacia ella. Dijo José Arias, hermanos de Santa. Aparentemente quieren comprarla o negociar con Santa Arias y es posible que estén planificando un acuerdo. También habló su hija Natacha Arias, quien dijo que al ver a su madre se preocupó porque la vio muy flaca y que no está conforme como la han tratado. Entonces, en tanto que Santa Arias admite que trataron de negociar con ella, pero que llegará hasta las últimas consecuencias, y afirmó que alguien trató de hacer negociaciones con ella, sin embargo, no directamente el agresor. El abogado habló más adelante, pero vamos a ver lo que dice Alexis Villalona en principio y luego lo que dice Santa Arias sobre este caso. ¿Qué ha pasado? Le pido disculpas a la señora Santa Arias, al país, a las autoridades. De acuerdo, mi abogado tiene todas las respuestas. Alexis, ella dijo hace un momentito que parte o alguien de tu familia le ofreció dinero o le ha ofrecido dinero. Eso es mentira. Mi familia no ha ofrecido dinero y tiene que hablar con pruebas, porque aquí se habla con pruebas. No te puedo decir cualquier cosa, si no hay prueba es otra cosa. Se han dicho muchas cosas y los audios del video no se oyen. Yo soy un hombre de trabajo y cometí un error y estamos aquí para enfrentar las consecuencias sobre el código penal, lo que le corresponde, tenemos que enfrentar. El ministerio prometió 1 año, pero vamos a ver los códigos, lo que dice. Yo no soy un delincuente, yo no he matado a nadie, es un error que cometí como cualquier ser humano y estoy muy arrepentido. ¿Ella no acepta ese arrepentimiento? Bueno, si ella no lo acepta, el perdón uno se lo pide a cualquier persona, si tú no lo otorgas, entonces te puedes obligar. Entonces tú no estás dispuesto a llegar a un acuerdo extrajudicial con ella, a plantearle cualquier solución. Cualquier solución, mi abogado tiene la respuesta para eso. Yo puedo decir, yo doy esto y doy aquello, porque mi abogado es lo que sabe todo lo que se va a hacer. Gracias. Necesitamos que se retire la prisión. Por favor. Santa, en varias ocasiones Alexis ha pedido perdón, ha pedido disculpas por lo que cometió. ¿Qué tú piensas? Sí. ¿Tú estás dispuesta a aceptar esa disculpa o vas a llegar a las últimas consecuencias? Así es. ¿Qué? Voy a llegar a la última consecuencia. Y ya no tengo más nada que decir. A cualquier cosa le pueden hacer la pregunta a mi abogado. Han tratado de negociar contigo, escuchamos anteriormente, ¿cierto? Han tratado de negociar contigo, ¿qué dices tú en cuanto a Sí, eso? pero eso no fue directamente ellos, fue otra persona. Tú no estás dispuesta a negociar. ¿Qué tú pides? ¿Qué tú esperas? ¿Qué tú esperas, Santa? Justicia. Si como esa noche fue a mí, también puede ser otra persona. Y él no tuvo misericordia de que yo era una mujer. Se enfrentó a mí, no sola, no tanto la galleta que él me dio, no tanto la agresión que él usó sobre mí, sino jalarme un alma. Eso era cuando. Santa, ¿cómo te sientes el día de hoy? Bueno,
Ella dice que no tanto las galletas que le dio, todos vimos que le dio un par de galletones, sino que le sobó una pistola. Realmente también vimos que él blandió un arma y que inclusive en un momento se ve que la sobó. Ahí tenemos un círculo donde, aunque no muy claramente, pero sí se destaca el arma que blandió. Inclusive no entiendo por qué un hombre muy acuerpado, con un hombre que luce fuerte, joven, con una mujer indefensa, no sé por qué es violento. A veces dicen, he escuchado personas y comunicadores hacer comentarios diciendo que a un hombre no le hubiera hecho eso. Quizás si es con un hombre le da un tiro o dos. Porque esa conducta es típica de una persona violenta, que no para mientes en nada para mostrar. Yo no soy psicólogo ni psiquiatra, siempre digo que no soy especialista en nada, pero hay tipología, tipos de personas que usted ve que no paran con nada. De eso muchísimos conocemos a gente y no tienen forma de frenarse. Y vimos las imágenes donde él, cuando le dio un par de bofetadas a ella ya y no se conformó con eso, la tiró al suelo y le cayó a patadas a la pasola de ella. Pero los abogados, o el abogado, la defensa, es un abogado, lo he escuchado hablar y luce una persona muy conocedora del proceso penal, y están buscando un atajo porque insiste en que atención permanente, un tribunal no es el tribunal, no es para conocer la medida de coerción. ¿Por qué? Porque es un tribunal de la instrucción donde usted va a conocer una solicitud de medida de coerción y sobre todo él entiende que debe ser un juzgado de paz que conoce casos menores, porque no hay daños, ni golpes, ni heridas, aunque hubo golpes, no hay golpes y heridas tal y como lo señala el artículo 309, creo, del Código Penal, o 10 golpes y heridas, que fueran curables después de los 3, 4, 5 días, y en ese sentido no hay prácticamente pena imponible. Ahora, ¿qué sucede? Que ya no es el caso, no es la tipificación que están dándole el Ministerio Público, sino ya entiendo que se han ido por violencia de género, que es otra cosa, violencia de género hasta por una conversación telefónica que usted amenace o maltrate, y no tiene que amenazar, inclusive maltrate, que usted mande a la mierda a una mujer, sobre todo. Ya eso es suficiente para que usted lo ajuste 3, 4, 5, 6 meses en la cárcel. Pero el hecho de ya hay una amenaza. ¿Y cuál es el propósito de usted desenfundar el arma y sobarla? Y él agravó su situación jurídica con este accionar, entiendo yo. Por lo que el abogado de Villalona, Jorge de los Santos, dijo que todavía no hay fecha para conocer el caso, pero que ellos, asimismo indicó, que interpuso una recusación contra la jueza que preside el caso, alegando que no se siente seguro de que la magistrada pueda cumplir con las reglas establecidas para que el proceso se realice con la independencia y la imparcialidad que se exige, y entiende que ella está parcializada. No dio más detalles, pero entiendo que en esto están tratando de buscar, pienso yo, una negociación con Santa. Independientemente de que no hay forma, porque Santa está en una casa de acogida donde no le permiten verla. Ella salió en otra grabación diciendo que se sentía muy bien y protegida, que la estaban tratando muy bien en la casa de acogida y que
caso extraño porque ninguna casa en estas circunstancias es agradable. Ninguna estadía en estas circunstancias es agradable porque usted está aislada, no puede verla ni siquiera la familia. Los familiares quieren ponerle abogado y santa. Hay mucha gente que ha recomendado, inclusive, que coja su par de millones de pesos y tiene que cogerla. Mire, la dignidad no debe ser negociable. Ahora, usted tampoco puede permitir que otros negocien por usted. Y si Santa no se alebreca, pudieran estar negociando con ella. Y yo lo voy a dejar hasta aquí. Pero hemos visto muchas veces familiares denunciando que autoridades se vendieron. No porque ellos se le vendieron. Y este caso amenaza con complicarse, independientemente de los escándalos que se han visto. Yo he visto y el pueblo dominicano ha visto casos mucho más graves que este, que de un momento a otro se van por la tangente. Vamos a esperar, ojalá que este no sea el caso y que ese león de Villalona pague como tiene que pagar por lo que hizo. Tampoco podemos lapidarlo ni crucificarlo porque realmente mucha gente quisiera que lo mataran. Bueno, Hipólito Mejía siempre es noticia. El expresidente Hipólito Mejía dio unas declaraciones donde asegura que no está de acuerdo con que es presidente de la República, y esto es una posición que él mantuvo siempre, que es presidente de la República caigan preso. El expresidente afirmó ayer ser enemigo de la retaliación política por el daño y desestabilización que, según dijo, provoca en los países. Mejía aseguró que en su mandato nunca persiguió a nadie, ni siquiera al expresidente Leonel Fernández, además de muchos de sus funcionarios, aun cuando había razones para encauzarlo judicialmente. Esto nosotros recordamos que por el caso del PM fueron sometidos algunos funcionarios del gobierno, de Andino Peña, Luis Inchausti, Noé Camacho, no Noé Camacho el que fue el diputado de aquí, sino un pariente de él, Ramón Noé Camacho. Y Miche, le dice, muy conocido en los sectores del PLD, Miche, que prácticamente fue uno de los brazos operativos del famoso pene, aquel de pagar para no matar que se inventó Leonel. Y él es coherente. Mucha gente piensa que con sus disparates. Yo me pregunto, Hipólito no es tan disparatoso como la gente piensa. Hipólito, cuando sale con una de las de él, tiene un objetivo, muchas veces político. ¿Cuál es este? Hipólito ha mostrado que es amigo de Danilo Medina. Es amigo de Danilo Medina. Y lo ha dicho. Independientemente de que fuera un opositor, Danilo e Hipólito se llevaron bien. Y Danilo lo dice, yo con Danilo, Hipólito lo dice, yo con Danilo me siento donde quiera, con el que yo no me como ni una menta, ni me siento cerca, donde él va yo no voy, es con Leonel. Tiene su quiquilla con Leonel. Entonces, para mí, yo pienso que Hipólito se está oliendo, que aparte de que le han metido la familia presa, y hay varios sometidos más que no están presos, hay dos, la ex senadora y otro hermano del presidente que están sonando en casos, independientemente de dos de los cuñados, sus guardaespaldas, prácticamente todo el entorno del expresidente Danilo Medina está. Y pudiera ser que Hipólito está o tiene la información
de que se pudiera estar llamando a Danilo Medina próximamente. Y entiendo que esto es un llamado de atención al presidente Luis Abinader para que controle cualquier situación. Ahora, ¿quién está de acuerdo? Si el presidente de la República es un ciudadano más, y cuando juró la presidencia de la República, juró cumplir y hacer cumplir la ley. Cumplir y hacer cumplir la ley. Usted dirá, por esto no hay motivos, porque la persecución penal es personal. Yo no puedo ser juzgado por un hecho de un hijo mío ni de un hermano, ni por algo que cometiera mi padre, que Dios lo tenga en gloria, que hace 6 décadas que se fue, partió, Dios lo tenga en su justo lugar. Entonces, pero hay gente que ha estado hablando, se dice que Pagán habló por los codos. ¿Pudiera Pagán haber acusado a Danilo Medina de decir que él hizo cosas por orden del presidente Danilo Medina? No sabemos. Yo pienso que por ahí anda Hipólito. El único presidente, luego de ser lo que fue sometido a la justicia, fue Jorge Blanco. Todos recordamos, los que estábamos en la época y teníamos conciencia, de que fue denominado el juicio del siglo. Y en 1988, Jorge Blanco en pantalla, ahí está defendiéndose ante un tribunal, en un tribunal, fue condenado a 20 años de prisión y una multa de 100 millones de pesos. En 1989 la sentencia fue anulada, pero continuó el caso, el proceso penal, y en 1991 fue condenado de nuevo a 20 años de cárcel, por lo que fue arrestado y permaneció 2 meses en prisión. La acusación contra el fallecido gobernante fue la de, supuestamente, haber patrocinado compras irregulares para las Fuerzas Armadas, y por el mismo caso fueron condenados por desfalco y prevaricación Leonel Almonte, que era el dueño del país en esa época, Manuel Antonio Cuervo Gómez, ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y Juan Tomás Peña. José Michelén, que fue director de INESPRE, fue sometido a la justicia también, pero este se escapó del país y nadie ha sabido más de él. Fulgencio Espinal, como administrador de la lotería, se asiló prácticamente en Panamá y Costa Rica y regresó no hace mucho al país. Huyeron por acusaciones de corrupción. Estas acusaciones a Jorge Blanco, mucha gente decía en esa época, que el doctor Joaquín Balaguer la prohibió, independientemente de quien hizo el querellamiento en esa ocasión fue Vinicio Castillo, pero nada se hacía sin la anuencia de Joaquín Balaguer. Absolutamente nada. Inclusive destinaba el juez que él quería para el caso. Y este juez lo conoció Severino. Los que estábamos vivos y viables en esa época sabíamos lo que era Severino. Y mucha gente dice que Balaguer se cobró toda la afrenta que le hizo Jorge Blanco a Antonio Guzmán. Porque don Antonio, cuando tomó el poder en 1978, respetó a Balaguer y a su familia. Vino con el borrón y cuenta nueva, que muchos no estábamos de acuerdo. Este pueblo no estaba de acuerdo. Pero Balaguer siempre admiró a don Antonio por el trato la deferencia que tuvo con él. Nunca persiguió ni mencionó a ningún miembro de la familia, ni a nadie, no sometió a nadie. Y Jorge Blanco prácticamente hizo que don Antonio se diera un tiro. Fue Jorge Blanco el responsable de eso, amenazándolo. Y todos vimos a la viuda, ya fenecido, el presidente Antonio Guzmán, a la viuda quejándose en alocuciones nacionales por televisión por las perversidades de que era objeto en ese gobierno de Jorge Blanco.
Para mí el más nefasto que resiste la historia, que reviste la historia de la República Dominicana. Fueron sometidos familiares del expresidente Jorge Blanco por disparate. José María Hernández fue sometido por unos muebles de una casa de Constanza, que barbaridades de las perversidades de ese gobierno de Jorge Blanco. Mucha gente dice que Balaguer se cobró esa afrenta a don Antonio con Jorge Blanco, que prácticamente lo sepultó en ese momento. Pero vamos a esperar. Hipólito siempre trae una de las suyas. Y el episcopado dominicano, al hacer en un mensaje al país con motivo de que mañana celebramos un aniversario más de la madre espiritual, no es la patrona, es bueno que sepamos que la Virgen de la Altagracia no es la patrona del pueblo dominicano. Este pueblo la ha bautizado como la madre espiritual, pero la patrona del pueblo dominicano es la Virgen de las Mercedes, que tiene su santuario en el Santo Cerro, porque ahí fue que se inventaron la historia de que le salió a los aborígenes cuando peleaban con una historia muy, muy nefasta, muy perversa, cuando los indígenas peleaban con los españoles, y que se le apareció la Virgen de la Altagracia, la Virgen de las Mercedes. Esa es la patrona del pueblo dominicano, la Virgen de las Mercedes. Pero bueno, al hacer la analogía con el COVID-19, el episcopado dominicano ha colocado la humanidad de un cambio sin precedente en la época. La conferencia del episcopado dominicano instó ayer a contrarrestar las pandemias de la mentira, de la violencia, el afán de dinero y el hedonismo. El hedonismo es el buscar el placer como forma de vida. Y que estos amenazan los pueblos. La reflexión de los obispos está contenida en la carta pastoral emitida en ocasión de celebrarse mañana el Día de la Virgen de la Altagracia, titulada San José, custodio del Redentor y modelo del creyente, dedicada al esposo de María, la Madre de Jesús, la Virgen. Y al razonar que, aunque nunca en la historia reciente había sucedido un fenómeno de tal envergadura como el COVID-19, la actual pandemia, los obispos plantean que el nuevo coronavirus no afecta al ser humano en su esencia, sino a la luz de la fe. Tan solo toca tangencialmente, o sea, prácticamente le da de lado. Y advierten que el verdadero drama de nuestro siglo es el vacío de Dios, la ausencia de Dios en el alma de tantos pueblos, y la verdadera pandemia que nos aqueja es la anemia espiritual, la mentira, el placer desmedido, la riqueza conseguida a expensas de lo que sea y el hedonismo son los males que son peores prácticamente que el COVID-19. Y mire, la laceración que provoca en el sentimiento humano, el deseo desbordante de conseguir lo que usted no tiene a costa de lo que sea, es una pandemia muy nefasta, muy negativa. El exceso de riqueza, la riqueza es buena, la riqueza en todos los sentidos. No hay mayor riqueza que usted poder ver crecer a sus hijos en un ambiente sano, en un ambiente decente, en un ambiente fundamentado en valores, con una sociedad que se rige por principios éticos y morales, pero además jurídicos y legales propios de una sociedad organizada. No hay nada mejor que eso. No hay riqueza mayor que eso. Y sobre todo, una familia construida en una sociedad donde el Estado sea un verdadero protector, un padre protector, como nos los enseña el derecho romano, el pater family, el padre de familia, que debe ser este Estado
constructor de esperanza, donde no hayan los temores de que siempre se le quiere dar todo a los ricos, porque hemos tenido gobernantes que son espléndidos entregando el patrimonio dominicano a los ricos, a las clases poderosas, sin importar que el origen de esos gobernantes sea el más bajo. Y para muestra tenemos decenas de botones. Decenas de botones. Con este tema volvemos cuando regresemos luego de esta segunda y última pausa. No le cambie. Ni más ni menos hoy dentro de la justicia. Gracias por mantener nuestra sintonía. En España se está celebrando, como en todos los años lo hacen, la Feria del Fitur. Estos son los grandes operadores de turismo del mundo. Se reúnen en España para proyectar los países que, como el nuestro, tienen una principalía en los ingresos que recibe por la vía del turismo. Y este gobierno, sin lugar a dudas, ha hecho un excelente trabajo, una excelente labor para que los turistas vengan de todas latitudes del mundo, porque somos un país que prácticamente no tenemos industria. Hay industrias que procesan algunos productos, no tenemos la exportación como renglón fundamental de ingreso de nuestra economía, sino que prácticamente nos sostenemos con los ingresos que nos llegan por turismo, los 10 o 12 mil millones de dólares que nos entran por la remesa vía los dominicanos residentes, los dominicanos de la diáspora, o sea, los que viven fuera del país, que ingresan dinero, y naturalmente la zona franca como forma de crear fuentes de empleo. Y esta administración, sin duda alguna, ha hecho ingentes esfuerzos y muy bien encaminados para lograr que retornen no solamente esa gran cantidad de turistas que recibíamos, entre 5 y 6 millones de turistas todos los años, sino en superar ampliamente y hasta duplicar esta cantidad de turistas. Bueno, pues el presidente de España, Pedro Sánchez, informó este jueves que su país pretende continuar la inversión en el sector turístico de la República Dominicana. Sánchez realizó estas declaraciones a través de su cuenta de Twitter tras el inicio de la Feria Internacional de Turismo Fitur 2022 y de una reunión con el presidente dominicano Luis Abinader. No obstante, aseguró que no solo destinarán capital en el turismo dominicano, sino que también en energías renovables. Y tal mensaje de Sánchez también se reprodujo un día después de que el gobierno dominicano pactó una serie de acuerdos valorizados en alrededor de 1.400 millones de dólares. El primer acuerdo firmado con la aerolínea Iberia busca realizar acciones de promoción en la República Dominicana con España. El segundo fue firmado con la línea aérea alemana Eurowings, empresa que garantizará 2 vuelos semanales a Puerto Plata a partir del 29 de enero y durante todo el año 2022, y asimismo rubricaron una alianza con Rainbow Tours que asegurará 3 vuelos semanales desde 3 principales ciudades de Polonia hacia Puerto Plata. Excelente noticia para los ibaeños, sobre todo para los puertoplateños, porque Puerto Plata fue nuestro primer destino turístico organizado. Antes los turistas venían al país, se hospedaban en cualquier hotel que hubiera, donde en Puerto Plata fue donde primero se operó un polo turístico en la República Dominicana. Lo que pasa es que cuando los Rainieri se metieron en Bávaro, posteriormente en Punta Cana, esas playas preciosísimas de Higüey, explotaron con mucho mayor virtud
esos bienes y se descuidó la inversión en Puerto Plata. La familia del presidente de la República, o sea, el padre, el don Luis Abinader, fue uno de los pioneros en la construcción de hoteles para recibir turistas y fue muy conocido, sobre todo en el área del Cibao, tenía el nombre de Jack Tarville. Era uno de los principales hoteles en Puerto Plata. Después, por razones a veces de zancadillas que han puesto los gobiernos siempre a los inversores, siempre se ha denunciado de que hay trabas, que le ponen trabas a los inversores que vienen a invertir 100 millones de dólares y tienen que dejar 20 o 25 por ahí, tras bastidores para el funcionario que le toca dar los permisos. Por eso siempre se ha tratado de hacer una ventanilla única para eso, para que el que viene a invertir no tenga que dar tantos traspiés. También se encuentra con abogados y otros personeros que quieren tumbarlo, engañarlo, vendiéndole terrenos a veces inexistentes. Pero este gobierno, sin duda alguna, se ha empeñado en lograr diafanizar toda esta operatividad para los inversionistas. Hay que señalar que España es el emisor de las mayores inversiones en infraestructura hotelera en la República Dominicana, sobre todo destinadas al turismo. Usted dirá, bueno, todos los hoteles son destinados al turismo. Me refiero más en esos puntos turísticos como Higüey, Puerto Plata y los diferentes turistas. También se ha hablado junto con todo este fideicomiso, de que se ha estado hablando tanto y que el presidente, el gobierno, los funcionarios del gobierno dicen ahora que hay una agenda política en contra. No es eso. Lo que pasa es que hay que aclarar bien, hay que hacer las cosas bien hechas para que no se den estas barbaridades que se están dando. Esa ley del fideicomiso fue aprobada subrepticiamente y prácticamente nadie se enteró. Pero aparte de este fideicomiso de una empresa netamente pública, que no es del gobierno, porque yo estoy diciendo, no, porque esa empresa es del gobierno. Esa empresa no es del gobierno. El gobierno es el que preside el presidente Luis Abinader. Esa empresa es del Estado Dominicano, es del pueblo dominicano. El gobierno se va ahorita, termina el 24, aunque repita por 4 años más. Eso es el gobierno, es la administración del Estado. Y no es de la administración del Estado, es del Estado Dominicano y del pueblo dominicano. Una cosa es el gobierno, que es el que está dirigiendo las cosas ahora y que planea la política. Y otra cosa es el Estado. Pero ahí se aprobó también un fideicomiso para Pedernales. Recordemos el caso de los terrenos que eso es un pleito que hay que reconocérselo a Danilo Medina, que logró recuperar miles, millones de metros cuadrados, decenas de miles de hectáreas de tierra con vocación de explotación turística. Y al parecer hay un fideicomiso público-privado en esto para invertir. El Estado se compromete a hacer la infraestructura vial, que está obligado a hacerla, infraestructura vial, infraestructura de agua potable, dotar la zona de agua potable abundante en condiciones, un aeropuerto donde pueda, porque esa es la ventaja que tiene Punta Cana y que tiene Bávaro, que tienen sus aeropuertos, dotar de una infraestructura eléctrica, dotarla de instalaciones eléctricas adecuadas para que los inversionistas puedan venir con todas estas facilidades y plantar sus hoteles. Recordemos que los inversionistas también, si agencian la forma y manera de mantener esos hoteles repletos de turistas, o sea que tienen la necesidad de contratar turoperadores, que son los que se encargan de hacer sus campañas, independientemente de que el Estado Dominicano, que el gobierno a través de turismo
y del Ministerio de Turismo, que ha estado muy activo este muchacho Collado, David Collado, en tratar de traer muchos turistas aquí, para los cuales debemos de garantizar no solamente buenos destinos hoteleros, de buenas playas, buenos destinos de montaña, eso también de seguridad. Evitar que pasen desgracias y que sean víctimas de fatales asaltos y accidentes los turistas en nuestro territorio. Bueno, terminamos por hoy. Gracias. Mañana no hay programación, el lunes tampoco, por cosas que nos inventamos los dominicanos. Pero el martes estaremos de nuevo aquí en una emisión más de Ni Más Ni Menos. Buenas noches y manténganse ahí para que continúen con Dalia Grullón Sin Rodeos.